Hola amigos, hoy en la Hora Maker vamos a hablar sobre qué equipamiento hace falta para montar un Fab Lab. Así que nada, vamos allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora Maker. Estamos grabando este capítulo en directo por YouTube, así que si veis que menciono algo que aparece en pantalla o algo así, simplemente podéis luego consultarlo en el canal de YouTube de La Hora Maker. Volvemos a tope de energía de Semana Santa después de unos días un poco de desconexión y seguimos investigando qué es lo que hace falta para lanzar un espacio Maker, un Fab Lab, en general, uno de estos espacios. Hay muchas dudas al respecto y de hecho hemos lanzado, tenemos un chat, tenemos un chat en Discord. Para los que no lo conozcáis, os dejo el enlace aquí en el propio capítulo, en lahoramaker.com. Pero hay muchísimas dudas respecto a qué equipamiento hace falta. ¿Qué equipamiento hace falta para lanzar un Fab Lab? Necesito el equipamiento del Meet, no sé qué, cuánto dinero hace falta, es carísimo. De hecho, aquí hemos lanzado la pregunta para que la gente fuera comentando y ha habido gente como Sabas que nos dice, yo me he quedado con la sensación que para montar un Fab Lab hacía falta un montón de dinero. Bueno, lo que vamos a hablar precisamente en el programa de hoy es un poco disipar estos mitos que hay sobre el equipamiento, sobre qué me hace falta, sobre si tengo que tener solo una serie de máquinas, sobre si me puedo fabricar mis máquinas o no, qué es lo que me hace falta y por qué. Y esto es un poco lo más interesante. Vamos a ver qué máquinas hacen falta, qué se hace con cada una de esas máquinas, para qué sirve y luego hablamos de dudas frecuentes, como por ejemplo Luis de Sevilla, que nos pregunta, oye, pero hay máquinas peligrosas, ¿cómo restringo el acceso? ¿Cómo puedo hacer que la gente no se haga daño? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en el programa de hoy. Deciros también que si os interesa el tema, en redes sociales, en Laura Maker, @Laura Maker en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde os apetezca, podéis comentarlo y trataremos de resolverlas. Y si quedan dudas, porque hay gente que dice, bueno, ¿y qué es un Fab Lab oficial o qué no? Bueno, pues si quedan dudas, esto también lo resolveremos en un futuro capítulo. Pero bueno, hoy vamos a arrancar el episodio de hoy hablando precisamente sobre el equipamiento, ¿vale? Entonces, seguro que si alguna vez habéis querido arrancar un Fab Lab o investigar qué máquinas son necesarias, ahí buscáis equipamiento Fab Lab. Y normalmente lo que aparece es un listado en la web del centro de bits y átomos del MIT, que es de donde surgen estos Fab Labs, que se llama Fab Lab Inventory, ¿no? El inventario de los Fab Labs. Bien, este inventario es una lista que va evolucionando con el tiempo de las máquinas que hacen falta, ¿vale? De las máquinas que hacen falta para montar un Fab Lab. Eh, Viendo así delante el inventario, ese inventario ahora mismo cuesta 109.771,17 dólares. Esta es la cantidad que hay que invertir si quieres tener todo el equipamiento para un Fab Lab. ¿Cuál es este equipamiento? Bueno, pues tenemos máquinas que fabrican en 2D, máquinas que fabrican en 3D, herramientas de mano, ordenadores, herramientas de electrónica, piezas mecánicas, un poco de todo, ¿vale? Vamos a irlo bajando poco a poco para que nos hagamos también una idea de cuáles son las cantidades y qué es lo que realmente hace falta, porque no todos los espacios se gastan 100.000 dólares, no todos los sitios tienen como este punch para poder llegar y gastarse esto de una vez, pero vamos a ver que hay formas y que hay alternativas y vamos a entender sobre todo para qué sirve. Deciros que para los que no conozcáis los Fab Labs son laboratorios de fabricación, son espacios en los que puedes acceder a medios de fabricación modernos o contemporáneos, según lo pensemos, pero son normalmente herramientas de fabricación digital. Aquí en el listado veréis que nos aparecen pues desde máquinas como impresoras 3D, cortadoras láser, CNC de gran tamaño, de pequeños tamaños, máquinas de corte, pero todas trabajan con fabricación digital. En todos los casos vamos a partir de un modelo físico y el modelo físico nos va a un modelo físico. De un modelo digital que diseño en el ordenador que voy a pasar a físico a través de esta máquina, ¿vale? Decir también que hay unos cursos que son el Fab Academy, que son unos cursos que se imparten desde allí, desde el MIT, que se imparten en toda una red mundial de espacios Fab Lab, ¿vale? Entonces, aquí si buscamos en el inventario, veréis que nos dice, bueno, esto es lo que hace falta, esto es lo recomendado y esto es lo que necesitáis si queréis participar en el Fab Academy.
Es decir, si el espacio vuestro va a ofrecer formación oficial y va a ofrecer esta formación para que cualquier persona pueda recibir estos cursos y aprender cómo funcionan, entonces sí que tenéis que tener el equipamiento oficial, ¿vale? Porque si no, habría sitios donde tendría unas máquinas, abiertos sitios donde tendrían otra, y sería, la verdad, muy complicado poder sincronizar todo esto. Hay un documento que es el que, digamos, da forma a todos los Fab Lab, o un documento que todos los Fab Lab de la red deberían conocer y soportar, que es este Fab Charter, que es un documento donde aparecen cuáles son las necesidades y a qué se comprometen, digamos, los Fab Labs, ¿no? ¿Qué son los Fab Labs? Es una red de Fab Labs, es un espacio, ofrece una serie de máquinas, ¿quién puede utilizar? Pues al final la comunidad. Pero lo más interesante de todo es que plantea una lógica de red, una lógica en la que tú puedes ir a un Fab Lab, puedes estar fabricando algo, puedes irte a otro Fab Lab y seguir fabricando con procedimientos y métodos de fabricación similares. Y para hacer esto realmente necesitas tener máquinas que funcionen de forma parecida. ¿Significa esto que tienes que tener exactamente los mismos modelos? Pues no, porque pues, de hecho esta misma lista ha ido variando con el tiempo, ¿no? Las necesidades van variando con el tiempo, pero siempre los procesos, las capacidades de fabricar y a lo que, digamos, tú vas a poder esperar llegando a un Fab Lab, eso se ha ido manteniendo con el tiempo, ¿vale? O sea, una máquina de corte láser para cortar en plano, una máquina CNC de gran formato, una máquina CNC de pequeño formato, impresoras 3D, herramientas y capacidad para fabricar electrónica, eso desde el día 1 de los Fab Labs, desde que arrancaron con el curso de cómo hacer, lleva siendo como una necesidad. Vamos a ir revisando el inventario poco a poco para ver exactamente qué máquinas son y para qué vale cada una de estas máquinas, ¿vale? Que esto creo que también os puede dar una pista a la hora de entender qué máquinas pueden ser equivalentes. De hecho, en el inventario ahora mismo aparecen unas máquinas recomendadas, pero también hay máquinas alternativas, ¿vale? O sea que si veis que hay alguna de las máquinas que no encaja o que es extremadamente cara o que resulta que por lo que sea es muy complicada que se sirva en el país en el que estáis, pues bueno, deciros que hay alternativas, ¿vale? Normalmente una de las máquinas más caras es la máquina de corte láser, ¿vale? La máquina de corte láser, vamos a mirar aquí el inventario y vamos a ver que la máquina de corte láser es una máquina de Epilog. Epilog es un fabricante americano de máquinas de corte láser que lleva mucho tiempo y el modelo recomendado es una máquina mini 24 vatios. ¿Vale? Veis que si veis ahí la descripción es una máquina de 30x60 que tiene un coste de unos $20.000 al que hay que sumar el coste del filtro, ¿vale? Todas estas máquinas lo que hacen básicamente es proyectar con un láser sobre el material, van cortando el material, ahí el corte se produce con calor, digamos, o sea, vamos cortando con el láser y ahí se produce una combustión y yo tengo que sacar esos vapores del habitáculo donde estoy cortando, ¿vale? Entonces, decir que esta máquina siempre va a ir conectada a un sistema de filtrado que puede ser de dos tipos. El sistema de filtrado más caro es un sistema de filtrado autónomo en el que hay un prefiltro que coge las partículas grandes y luego lo acaba dejando en una caja de carbón activo. Otra opción es hacer un prefiltrado y soltarlo, digamos, afuera, ¿vale? Si vemos en el inventario nos ofrece las dos opciones y si queremos un filtro, el coste del filtro son como otros $5.000 y si queremos ventilar fuera, pues son unos 400, 500, ¿vale? Pero, vamos, no se puede ventilar así a la calle alegremente estos vapores, ¿vale? Así que según donde estéis, pues tendréis que contactar y revisar la normativa para saber si necesitáis salida de humos o si necesitáis un sistema autónomo. Vamos a ver un momento la máquina de Epilog. Son estas máquinas de Epilog Mini, como os digo, de 30x60. Hay máquinas que tienen accesorios, por ejemplo, máquinas que nos permiten grabar piezas o cortar piezas circulares, pero las máquinas básicas lo que nos van a permitir fundamentalmente es realizar cortes en superficies y materiales planos y realizar grabados. Así que vamos a poder hacer cualquiera de las dos cosas. Grabado y corte, de hecho lo podemos hacer de forma combinada. Podemos en un mismo dibujo, en una misma pieza, coger ese gráfico vectorial y a partir de esas curvas hacer un diseño que se corte y que se grabe al mismo tiempo.
Hay máquinas muchísimo más grandes, hay máquinas muchísimo más, bueno, muchísimo más pequeñas, quizá, de hecho, hay en Epilog alguna de tamaño A4, esto sería más como un tamaño A6. Y la ventaja de la máquina es que al no haber contacto entre el cabezal y lo que sería la superficie en sí misma, es muy rápida, ¿vale? Digamos que la rapidez, de hecho, va más limitada por la rigidez de la máquina a la hora de frenar y controlar las aceleraciones que por lo que sería el propio láser, ¿no? No es como la impresora 3D que va soltando ahí un filamento. Aquí directamente le pego con el láser y va a muchísima velocidad. Así que suele ser una de las máquinas que tiene más uso en casi todos los Fab Labs y en casi todos los espacios. Esta máquina, como os digo, no es la única. Y una de las cosas que tiene, si vemos ahí, bueno, nos habla que podemos cortar acrílicos, que podemos cortar plásticos, que podemos cortar un montón de materiales. Hay otra de las máquinas recomendadas, es esta máquina de Trotec, la Speedy 100, que es una máquina también muy rápida. Esto es un fabricante austriaco. Si nos fijamos en el inventario, de hecho tenemos también láseres de GCC, que bueno, pueden ser otro modelo, pero básicamente cualquiera de estos láser va a tener más o menos la misma función. Necesitamos un tamaño, esta serie, digamos, en la Speedy 100 de Trotec sería un tamaño de 30 x 60. Necesitamos tener un tubo láser que nos permita cortar normalmente con estos tubos entre 3 y 4 milímetros de material, y necesitamos un sistema de extracción. Esta es una de las máquinas más caras que tenemos en el inventario, porque si sumamos el sistema de filtrado más lo que serían los costes de la máquina más el sistema en total, son como unos 25.000 dólares, a los que hay que sumar dos costes que son bastante puñeteros y que a veces se olvidan. Los tubos de estas máquinas son bastante caros. Es cierto que duran un montón, ¿vale? Porque son máquinas que están pensadas para trabajar 24/7 y tienen 10.000 horas a lo mejor de ciclo de vida. Pero si se te rompe un tubo de estos, a lo mejor te acabas de cargar un tubo que cuesta 3.000, 3.500 dólares. Y otra de las cosas que se gasta es el sistema de filtrado, ¿vale? Entonces, aunque parezca que el láser es muy limpio, toda la limpieza, digamos, acaba en el filtro. Así que vais a necesitar reemplazar los filtros, que tiene también unos costes de entre 500 1.000 euros al año, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante porque si no, el filtro al final no acabará cogiendo nada y las partículas esas acaban en nuestros pulmones. Así que, bueno, deciros que es una de las máquinas más rápidas, es una de las máquinas más caras y suele ser de las primeras máquinas que tienen uso a todo trapo. Vamos a ver ahora otra de las máquinas que también es bastante, una de las máquinas favoritas, yo creo, de la gente que ya lleva un tiempo en los Fab Labs, y es la máquina de Shopbot, una máquina CNC, una máquina fresadora de gran formato, que en este caso es la PRS Alpha de tamaño 96 pulgadas por 46 pulgadas. Es el tamaño típico de 2,44 metros por 1,20. ¿Vale? Son máquinas fresadoras que básicamente mueven un taladro en plano también, pero que nos permiten subir y bajar el taladro para cortar superficies y grabar superficies tridimensionales. Las máquinas estas son muy potentes, nos van a permitir fabricar mobiliario, nos van a permitir fabricar diseños a gran escala. Hay muchas piezas que trabajan con loncheados, ¿vale? Que trabajan con distintas alturas para poder fabricar piezas más grandes. Y la verdad es que funcionan muy bien, pero tampoco son baratas. Si vemos en el inventario, en el listado del inventario, una máquina CNC cuesta, tenemos con bucle abierto o bucle cerrado, pero lo que es la máquina que recomiendan de bucle cerrado, básicamente son 22.000 dólares. O sea, no es demasiado barato. También decir que esto es una máquina, obviamente, para estos precios, una máquina que ya está pensada para un uso más habitual, ¿no? Que ese es quizá uno de los retos de todo este equipamiento. Es un equipamiento industrial, es un equipamiento que está pensado para darle mucho uso, pero al mismo tiempo es un equipamiento que a lo mejor en el FabLab no tiene tanto trote como para justificar este precio. Y eso lo hace a veces complicado. Bueno, hay que buscar simplemente más gente. Con estas máquinas, como os digo, se pueden montar estructuras de gran formato, se pueden crear maquetas, se pueden crear piezas finales. Y una de las ventajas de la CNC es que puede trabajar con muchos materiales, ¿vale? Puede trabajar con espuma, puede trabajar
con maderas de distintos tipos y le podemos cambiar la fresa para que trabaje con distintos tipos de materiales. Decir también que esta máquina tampoco funciona sola, en el sentido que la máquina genera mucha viruta, esta viruta hay que aspirarla y la máquina tampoco se puede dejar sola, porque ya sabéis que igual que hacían los indios como de las películas, ¿no? Sigue haciendo fuego con el palo, pues al final tenemos la madera y tenemos el palo, que es esa fresa que va a toda velocidad. Si lo hacemos muy lento, podemos generar un incendio. Y podemos tener más problemas si esas virutas ardiendo entran en el sistema de aspiración. Lo sé porque ha pasado hace poco, no en nuestro espacio, pero sí que nos llegaron información de que en uno de estos espacios pues había ardido básicamente la CNC por dejarla desatendida. Así que la máquina láser y esta máquina es importante que le echéis un ojo, porque dentro de lo que cabe, con las máquinas láser no tiene mucha potencia, pero sí con las máquinas CNC, si no ajustáis bien la velocidad, os podéis encontrar con una triste sorpresa. Otro de los problemas que tiene la CNC, y al hilo de la pregunta que hacía Luis, es el problema mecánico, ¿vale? Normalmente estas máquinas van a toda velocidad, llevan el cabezal moviéndose, y lo que ocurre es que si te engancha o te pilla el brazo o la tabla está mal sujeta o cualquier cosa, te puede llevar un susto. Entonces, fundamental tener claras cuáles son las medidas de seguridad, utilizar medidas de protección, utilizar gafas, recogerse el pelo para que no te enganche cuando estás ahí mirando. Llegado al caso más extremo, hay Fab Labs como por ejemplo el IED, que tienen una barrera invisible, de forma que, digamos, tienen como un sensor de puerta, así, uno por un lado y otro por otro, de forma que cuando alguien cruza ese sensor y abre la puerta, la máquina se para. ¿Vale? Entonces, bueno, esto puede ser una de las soluciones, aunque os digo que tampoco es, bueno, tampoco directamente es la solución. Lo mejor es que el usuario sea consciente de que es una máquina en movimiento, de que es una máquina que requiere su entrenamiento y simplemente que aprenda a utilizarla de forma segura. Eh, Aquí también Luis, que está en el chat y que nos está comentando, nos habla de ojo con fresar carbono. Sí que es cierto que las máquinas que ofrece, las máquinas de los Fab Labs, por lo menos en el caso de las máquinas de SoftBot, el cabezal que utilizan no está preparado para cortar metales o aluminios que requieren refrigeración. ¿Vale? Hay máquinas más bestias que sí, que llevan refrigeración continua y que llevan un líquido que va apuntando a la punta, digamos, para reducir la temperatura y que, bueno, no se vaya a freír puñetas todo. ¿Vale? Entonces, digamos que las máquinas que hay en el inventario no están pensadas para trabajar con materiales hiperduros, y uno de los materiales que nos comenta Luis es, ojo, con fresar carbono para hacer estructuras de drones, porque nos podemos encontrar con fibra. Las fibras tienen el problema de que las podemos aspirar, fibra de vidrio, fibra de carbono, y son terribles. Así que, bueno, igual un poco, no hemos hablado antes de los materiales de la láser, eh, de los materiales peligrosos, pero por ejemplo, en la láser hay que tener en cuenta que no se puede, por ejemplo, cortar PVC, porque el PVC lleva cloro. Al impactar el láser sobre el PVC suelta vapor de cloro, el vapor de cloro que suelta es corrosivo, así que nos podemos encontrar con un problema en la máquina y un problema respiratorio severo, ¿vale? Así que todas estas máquinas se pueden manejar de forma cuidadosa también, porque son unas máquinas que cuestan un dineral o un buen dinero, según lo pensemos, pero bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar sobre otra de las máquinas que tenemos en el inventario de los Fab Lab, que son las impresoras 3D. Las impresoras 3D han ido variando muchísimo con el tiempo, y de hecho, bueno, pues en función del momento han recomendado una máquina u otra. Ahora mismo la máquina que están recomendando son unas máquinas coreanas de una marca que se llama Shindo, que son la DP200, y básicamente son unas máquinas cerradas que llevan filtro para coger partículas, que bueno, llevan un diseño bastante potente y cuidado, y que bueno, estoy variando con el tiempo. Hace nada eran Ultimaker,
hace unos años eran MakerBot. Digamos que esto va variando con el tiempo, y quizá como son las máquinas más conocidas, pues no voy a contar mucho más que la impresora 3D es una máquina aditiva en la que yo voy cogiendo material y este material lo voy añadiendo capa a capa para generar mi forma. La CNC que hemos visto antes y la fresadora que vamos a ver ahora son sustractivas, en el sentido de que yo muevo el taladro y voy quitando material. ¿Vale? Así que tenemos estas dos variantes: sustractivo, aditivo o corte. Hablando de sustractivo, la otra máquina de la que vamos a hablar ahora es una máquina que se llama Monofab SRM20. Es una máquina de Roland, que quizá la habéis conocido. Roland fabrica un poco de todo, fabrica baterías, fabrica máquinas, pero también fabrica varios productos de impresión, varios productos de láser, fresadoras de todo tipo, piezas dentales. Pero bueno, en este caso hablamos de la SRM20, que es una máquina fresadora también cerrada, que viene con un taladro que nos permite fabricar piezas en 3 dimensiones. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la máquina que hemos visto antes fresadora y esta máquina que estamos viendo ahora? Bueno, fundamentalmente la máquina es el tamaño, ¿vale? La máquina antes era 240 por 120 y esta máquina pues es bastante más pequeñita. El área de trabajo son 22 por 15, ¿vale? 8 por 6 pulgadas por 0,60. Así que 6 centímetros, que me diga. Así que, bueno, no es un tamaño muy grande, pero esta máquina se utiliza fundamentalmente en lo que sería el Fab Academy, que estamos viendo antes, para hacer dos prácticas, ¿vale? Para hacer dos trabajos. El primero de los trabajos es un trabajo con moldes, ¿vale? En el Fab Academy, dentro de una de las clases, hay que trabajar con moldes para construir una pieza y fabricar el molde equivalente. Entonces, estas máquinas funcionan muy bien cuando estamos trabajando con moldes a partir de bloques de cera, los corta estupendamente y podemos conseguir un detalle brutal. Así que las SRM20, este es uno de los usos: fabricar moldes que podemos hacer, digamos, dentro por lo menos de este Fab Academy, pero se utilizan sobre todo para fabricar placas. Y aquí hay una controversia, digo que hay una controversia porque siempre ocurre. Hay como dos frentes a la hora de hacer las placas, ¿no? Trabajar de la forma tradicional, con los ácidos, la exposición y demás, o trabajar con esta máquina CNC. Quizá la diferencia fundamental, y que no siempre se ve, dentro de Fab Academy, todo lo que se fabrica de placas y de PCBs se fabrica a partir de placas de cobre que tienen la superficie de cobre, por debajo tienen el aislante, y digamos que se corta y se fresa bueno, pues todo lo que sería el material sobrante para dejar lo que serían las pistas, ¿vale? Entonces, alguno dirá, bueno, pero esto me sirve para fabricar cualquier placa. Pues no. ¿Me vale para fabricar doble cara? Pues lo vais a tener poco complicado. O sea, fabricar así como a doble capa y que te quede justo no siempre es fácil. Las placas en las que están trabajando normalmente en Fab Academy son placas de una cara con trabajo SMD, ¿vale? Con trabajo SMD en superficie. ¿Esto qué significa? Que todos los materiales que yo voy a instalar los voy a tener que soldar sobre una de las caras. No está pensado estas máquinas para fabricar componentes through hole, ¿vale? En los que, bueno, las típicas resistencias que le doblan las patitas y lo pones a través de la placa. Sino que todas las placas que se fabrican para Fab Academy son placas que se sueldan y se instalan en superficie. ¿Por qué se decidió esto? Pues básicamente para reducir el número de residuos y la complejidad que hay a la hora de gestionar este tipo de fresados, ¿no? Si tú vas a hacer fresas y digamos que aquí en el mismo espacio va a trabajar un montón de gente, ¿no? Y entonces tienes que de alguna forma generar los menores residuos posibles. Y entonces una de las formas que pensaron que tenía sentido era básicamente pues reduciendo y eliminando el número de ácidos o el número de elementos químicos que hace falta para producir las placas.
Si buscáis en imágenes de Google Fab ISP, esta es la primera placa que se fabrica en el Fab Academy y es una placa que nos sirve para programar otras placas. De ahí la parte del Fab ISP. Veis que es una placa que tiene un reloj, tiene un puerto, no sé si se ve bien, hay de hecho algunos modelos más bonitos que otros, pero básicamente es una placa que nos va a servir para programar todo el resto de placas a lo largo del curso de Fab Academy, utilizando un procesador AT-Tiny y unos pines que tenemos ahí que conectan con el puerto ISP. Algunos seguro que habéis visto en Arduino, que hay unos puertos que son ISP, que dices, ¿y esto para qué me vale? Bueno, pues esto nos vale para básicamente poder reprogramar todas estas placas. ¿Vale? Veréis que hay un montón de diseños. Si miramos en... Hay de hecho una placa de Arduino que la estoy viendo ahora mismo que tiene, no sabía, que es la Fab ISP. La Arduino ISP, que me diga, pero si os fijáis en una placa de Arduino, buscáis esa placa en la mano derecha, veréis que tenemos ese mismo puerto del ISP. Bueno, pues si necesitamos programarlo y queremos fabricar nuestra propia placa, podemos hacerlo con simplemente una máquina fresadora y componentes de superficie. ¿Vale? Esta máquina, antes había otra más barata que era la Model AMDX, ¿vale? Pero bueno, pues ahora recomiendan esta máquina de Roland, la máquina de Roland que tiene un coste aproximadamente de unos $5.000. Pero bueno, hay máquinas más grandes, máquinas más pequeñas, al final lo que necesitáis es poder fresar. Otra de las máquinas que también es fundamental y que a mí es de las que más me gusta porque tiene una barrera de entrada muy baja y te permite hacer un montón de cosas es la cortadora de vinilo. ¿Vale? La cortadora de vinilo también suelen ser las máquinas más económicas. Eh, en este caso la máquina recomendada es una Roland Cam 1 GS24. El 24 son por las 24 pulgadas que puede cortar esta máquina y básicamente la máquina lo que hace es cortar con una cuchilla en plano sobre superficie. Normalmente se utiliza para vinilo, ¿vale? Es una máquina que se utiliza con vinilo. Con el vinilo podemos crear pegatinas, podemos crear adhesivos, podemos crear formas, podemos crear, bueno, pues podemos crear un poco de todo. Y también nos serviría para poder crear circuitos con vinilo de cobre, ¿vale? Hay un vinilo de cobre que sucede igual. O sea, digamos, podemos hacer como si fuera un vinilo normal y luego con eso podemos hacer nuestras placas, ¿vale? Aquí tenemos varios ejemplos de gente que está utilizando estas placas de cobre para hacer circuitos flexibles. Estos circuitos flexibles, ¿para qué nos valen? Nos valen para hacer wearables, nos valen para hacer superficies que no tienen necesariamente que ser planas, para coger electrónica y trabajar con wearables sencillos, nos permiten fabricar circuitos. ¿Vale? Así que bueno, todas estas máquinas como tienen múltiples usos, la verdad es que se le puede sacar bastante partido. Bueno, esto es, digamos, la parte de las máquinas del inventario, ¿vale? Las máquinas grandes que tengo que tener en todos los espacios. Máquinas CNC de gran formato, Softbot, PRS Alpha 96, la impresora 3D de Shindo, la DP200, máquina Epilog Mini 24 y la Roland Cam 1. ¿Vale? Estas máquinas, por los precios que hemos dicho, son como 25.000 la máquina de corte láser, 20.000 la máquina de CNC, pues llevamos 45.000, otros 5.000 la CNC, SRM20, 50.000. Si sumamos ahora mismo la impresora 3D, que son como unos 2.000, más otro, llegamos como a 55.000. Sí, 55.000. Bueno, y diréis, bueno, ¿dónde está el otro dinero del inventario? O sea, habíamos dicho que eran 100.000, aquí ahora mismo tenemos entre 50 y 60.000. ¿Esto por qué está ocurriendo? Bueno, aparte de todo esto, todas estas máquinas requieren consumibles. Es decir, necesitamos, pues para la máquina de fresadora, vamos a necesitar fresas, vamos a necesitar distintos modelos, vamos a necesitar fresas que trabajen con distintos materiales, vamos a necesitar un montón de cosas. Si queremos trabajar con vinilo, nos ocurre igual, ¿vale? Entonces, aquí en el inventario, si le dais un vistazo al listado del inventario,
vais a ver que pues tenemos un montón de máquinas, un montón de componentes y luego un montón de máquinas de mano. De hecho, aquí hay una parte que ponen como Amazon, que es básicamente encuentra las máquinas tradicionales, o sea, las máquinas convencionales, las compran en Amazon con unos precios para dar una estimación. Y lo que os digo, pues tenemos taladros, tenemos máquinas de corte, tenemos metros para medir, tenemos pañitos para limpiar la lente, tenemos un poco de todo. De hecho, incluso nos aparecen máquinas que a lo mejor no nos hacen falta comprar, porque tenemos dentro del inventario ordenadores, ¿vale? Hay una parte, por ejemplo, en la que podemos encontrar ordenadores Dell. Bueno, pueden ser Dell, pero si son de otra marca, digamos que tampoco pasa nada. Hay muchísimo peso también dentro del inventario a la parte de electrónica, porque una de las ideas clave que, que hay detrás de toda esta parte del Fab Academy es ser capaz de fabricar tus propias herramientas electrónicas, tus propios circuitos. Y si miramos en los componentes por ejemplo, de DGK, que es el que nos da la idea, pues tenemos casi 8.000 o 9.000 dólares en componentes como resistencias, procesadores, de todo, ¿no? Tenemos cablecitos para programar, tenemos motores. De hecho, una de las prácticas que se hace en Fab Academy es máquinas que hacen máquinas, es trabajar para fabricar herramientas y también están incluidas aquí. Y cuando digo están incluidas aquí es que hay una parte que pone MTM en el inventario, que son estas herramientas para fabricar máquinas y que también están incluidas en el listado general y que también son un buen dinero, ¿vale? Que son casi otros 3.000 dólares. Bueno, dicho esto, algunos estarán pensando, o sea que necesito para arrancar un Fab Lab, necesito 100.000 dólares. Bueno, como os he dicho al principio, esto solo es necesario si realmente necesitáis impartir el Fab Academy o si estáis interesados en realizar este programa de formación, que es el programa oficial que se realiza allí desde el MIT. En caso contrario, podéis tener otras máquinas equivalentes, ¿vale? Otras máquinas que funcionen de forma similar. Lo importante, digamos, es que tengáis en cuenta sobre todo lo que hemos hablado de las capacidades. Poder fabricar añadiendo material como la impresión 3D, poder cortar en plano, poder trabajar y crear vuestros propios diseños en impresión 3D. Y quería compartir con vosotros también un sitio y una historia que me parece encantadora, que es la historia de Brett Baker, que Brett Baker tiene una página que se llama FabLab NL, ¿vale? FabLab Holanda, o iba a decir FabLab, minifablab.nl. ¿Vale? Para los que estáis viendo ahora mismo este vídeo en YouTube, veréis que el FabLab que se ha montado Brett es un FabLab que está en su garaje. Y cuando digo en su garaje es tal cual. El FabLab abre las puertas cuando Brett saca el coche y el FabLab cierra las puertas cuando Brett vuelve a meter el coche dentro. Dentro de ese espacio tiene prácticamente todas las funcionalidades del FabLab. Si vemos las fotografías, pues tenemos una máquina de corte láser de Full Spectrum, tenemos máquinas de corte de vinilo, tenemos Ultimakers, tenemos máquinas fresadoras de pequeño formato. Brett lleva bastante tiempo trabajando en la idea del FabLab de potencias de 10, ¿vale? Es decir, potencia de 10, ¿qué significa? El FabLab que hemos visto son FabLab de 100.000 dólares. El FabLab más grande a lo mejor cuesta 1 millón de dólares. Seguro que el FabLab del MIT cuesta 10 millones de dólares, pero un poco igual que pasa en la Biblioteca Nacional, no todas para ser una biblioteca necesitas tener una copia de cada libro que se ha publicado, ¿no? Entonces podemos fabricar, digamos, distintos niveles de FabLab. Entonces, Brett Baker, que es súper majete, de hecho hay una entrevista que le hicimos no hace mucho sobre cómo lanzar un FabLab. Esto es más como qué equipamiento, pero si queréis saber lo que hace falta para lanzar un FabLab, os recomiendo que lo busquéis. Luego os dejo por aquí el enlace. Pero su obsesión, la obsesión de Brett Baker es, vale, esto es el FabLab de 100.000. ¿Qué sería un FabLab de 10.000? Y en su web Mini FabLab, básicamente lo que recoge es qué tipo de cosas se pueden fabricar y qué máquinas podemos conseguir
sin hacer un coste o sin tener un coste elevadísimo. Y Bread lo que se dedica básicamente es a probar máquinas, a ver cómo funcionan, a estudiar cómo bajar los costes y de hecho, bueno, pues es brutal, porque de hecho en China, hace un par de años que estuvimos con él en China, él está ahora mismo con la idea de el Fab Lab de los 1000. ¿Cómo sería un Fab Lab que todo el equipamiento costara $1000? Vale, sí que hay bastante investigación en este sentido a la hora de bajar las barreras. Deciros que el Fab Lab de 1000 todavía no existe, ¿vale? Todavía no hay una lista que podamos encontrar de un Fab Lab de 1000 euros. Aunque en China el Fab Lab que nos presentó era un Fab Lab de 3000. ¿Cómo podemos tener impresión 3D, corte láser, fresadora, ¿vale? Bueno, al final hay modelos muy baratos. De hecho, por ejemplo, nosotros en MakeSpace tenemos una máquina Roland grande que nos ha dejado un socio, pero también tenemos una máquina mucho más pequeñita de Silhouette. Al final lo que necesitáis es poder cortar vinilo, poder trabajar con esta máquina y poder construir. Y nada, deciros aquí que vamos a seguir explorando este tema. Si tenéis dudas, por aquí nos ha llegado alguna duda en el chat que le vamos a responder ahora. Para la gente del podcast, vamos a acabar aquí. La gente que está en YouTube, ahora responderemos unas preguntas que hay por allí, luego las dejaremos colgadas. Pero nada, solo deciros que la hora maker es posible gracias a vuestro apoyo. Por si no lo sabéis, tenemos una web en patreon.com/la hora maker, en el que si os gusta que hagamos estos proyectos, que os contemos todo lo que tiene que ver con el mundo maker, pues podéis apoyarnos. Hubo alguien que también nos sugirió, nosotros estamos siempre con los oídos abiertos. Oye, yo solo veo los programas en directo. A mí solo me interesa dar algo, pero no me quiero hacer patrono. Bueno, pues hemos habilitado un enlace en PayPal, paypal.me/la hora maker. Si alguien quiere apoyarnos, estaremos encantados. Y dar las gracias a la gente que ahora nos está apoyando, a los patronos, a Dani San de Juegos de Robótica, a la gente de Socotec, Federico Coca, Mercedes, César, Manuel Hidalgo, tal David, no sé quién será, Patri Prisionero, Jorge Pérez, Sergio, Carlos, Pablo, Gustavo y un montón de gente más que nos apoya y nos permite reservar un tiempo para hacer la hora maker y contar precisamente todo lo que está ocurriendo. Así que nada, como os digo, nos volvemos a ver en el próximo programa. Si queréis ver las preguntas que vamos a responder ahora por YouTube, podéis encontrarlo luego el enlace aquí abajo al vídeo ya editado. Y gracias por estar ahí. Y nada, seguimos aquí en la hora maker explorando este mundo maker.